Hay que estar siempre alerta de todo lo que pueda pasar, cada pequeño síntoma, pues hay que tomarlo en cuenta, sobre todo en la dulce espera. Y para hablarnos de todo esto está nuestro queridísimo ginecólogo de cabecera, nuestro querido doctor Alberto Villarreal. Hola, bastante. Bastante. Que ya ¿Cómo lo deben de tener ya en redes sociales, y si no, denle like a su página porque está padre. Muchas Y ahí gracias. están todos los tips y videos y todo, doctor. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Así es. Que suele suceder. Suele suceder. Infecciones, infecciones vaginales o inclusive más específicamente infecciones de transmisión sexual y su repercusión en el embarazo. Eso es bien importante. Esto es importante porque durante el embarazo normalmente llegas a tener por cuestiones hormonales, llegas a tener un flujo o una humedad vaginal un poquito o un bastante mayor que la de costumbre, sí, que cuando no estás embarazada, y ese flujo ya te empiezas a acostumbrar un poquito a esa humedad. Hay una humedad, aquí se recomienda mucho utilizar pantaletas de algodón para que el algodón absorba esta humedad y no utilizar tanto los pantiprotectores para que esto se absorba y se seque y no se quede ahí la humedad, porque esto después se puede convertirse en una infección ya por hongos o una cosa así, ¿no? Entonces aquí es importante estar al pendiente de ese tipo de humedad y saberlo distinguir de una infección ya vaginal. La humedad normal es una humedad blanquecina, un desecho blanquecino que no produce mal olor, no produce un líquido cristalino, no produce comezón ni ardor ni nada de esto. Cuando esto ya cambia de tono, ya empieza a ser un poquito verdoso, cafezoso, amarillento, intenso, o produce ya mal olor o una comezón o un ardor, hay que reportarlo, ¿no? Hay que reportarlo a su médico porque es importante saber si simplemente se trata de una infección por honguitos o por bacterias o si ya se trata de una infección a lo mejor de transmisión sexual, porque una infección de transmisión sexual puede ser desde algo muy banal a algo ya un poquito bastante más serio, que inclusive puede comprometer al embarazo dándote amenazas de aborto, dándote trabajos de parto prematuros o inclusive hasta nacimientos prematuros o antes de tiempo. Se puede romper la membrana por una infección vaginal no tratada, por ejemplo. Se rompen las membranas, imagínate si se rompen las membranas cuando tienes 6 meses o 7 meses de embarazo, prácticamente este bebé ya no puede llegar a los 9 meses. Tenemos que hacer algo para que este bebé nazca, y un nacimiento prematuro, obviamente estamos hablando de que el bebé puede llegar a tener complicaciones como retraso mental o a lo mejor pueden tener inclusive problemas gastrointestinales porque todo el sistema gastrointestinal aún no está maduro, el sistema neurológico aún no está maduro. Que no se desarrollen Toda esa situación, la inmadurez nos lleva a muchas complicaciones que el bebé puede sufrir ahorita y a largo plazo el resto de su vida. Entonces debemos de tratar de evitar al máximo el nacimiento prematuro en todo momento, y una infección vaginal que no es tratada en su momento o que no está bien diagnosticada o tratada como debe de ser, obviamente nos puede desarrollar o amenazas de aborto o trabajos de parto prematuro y nacimientos prematuros antes de tiempo. Esto lo tenemos que evitar. Sí, porque como usted dice bien, nos acostumbramos a esa humedad o a ese flujito que no es normal cuando no estás embarazada, pero ya te embarazas y empieza esto, y dices, bueno, pues es normal y es así. No, tú pregúntale siempre al doctor, checa bien la coloración y el olor, que es importante. Es importante porque, como te digo, sí hay cierto cambio, pero hay que saber distinguir de lo normal a lo que ya se pasa de lo normal, ¿no? Entonces, definitivamente, cuando no estás embarazada, sí hay cierto flujo, viene la menstruación, viene un poquito de como algún flujo a mediación de ciclo, como un moquito cristalino, y luego se seca otra vez para cuando viene otra vez la menstruación. Pero una vez embarazada, ese flujo es constante, es todos los días, todo el tiempo, es un flujo blanquecino, cremosito, que no llega a dar molestias, no incomoda ni irritación, ni comezón, ni ardor, ni mal olor. Ya cuando empieza a dar este tipo de molestias, algún olor ya característico que molesta, alguna comezón o una irritación de ardor, o que empieza a cambiar de coloración, es mejor notificarlo. ¿Por qué? Porque con una simple revisión sabemos de qué se trata. A veces hay necesidad de tomar algún cultivo, lo que haya necesario hacer, pero se debe de detectar para tratarlo y evitar precisamente las complicaciones de las que hablábamos. Ahora, doctor, en las enfermedades de transmisión sexual que platicaba usted, cuando estás embarazada, ¿se aminoran los efectos o se hacen más grandes? No, se pueden hacer más intensos. De hecho, la molestia es más intensa y más que nada las complicaciones son más severas porque tenemos un bebecito que viene de por medio. Pero ¿no? Es posible que el producto se logre totalmente. Sí, definitivamente sí. Y esto también depende con la rapidez con la que lo detectemos y el tratamiento que se dé, que eso es lo más importante.